Buenas tardes prácticamente ya, ¿no? Quiero felicitar al doctor Imaya, al doctor Jiménez Bloise, al doctor Giomar Figueroa y a todo el equipo que ha organizado este magno evento. Vamos a hablar unos 15 minutos de la omisión de la biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama, un nuevo paradigma. En la oncología es importante recordar que nuestros pacientes pueden tener problemas psicológicos, problemas de tristeza, problemas de duelo, y hay que importantizar el manejo psicológico. Y nosotros los oncólogos debemos recordar que no tratamos una enfermedad, sino que tratamos un paciente. Este es el índice temático que vamos a tratar. Vamos a recorrer una hoja de ruta con una pequeña reseña histórica, riesgos y beneficios de omitir la biopsia de ganglio centinela, la evidencia clínica, las conclusiones y las recomendaciones. Vamos a comenzar primero, para aterrizar el tema, con la definición de small breast cancer, cáncer de mama pequeño. Esta terminología comenzó a desarrollarse a final de los años 80, cuando iniciaron los programas de screening de cáncer de mama. Y coincidía en esa época también el nuevo modelo biológico del Spectrum por parte del doctor Samuel Hellman. Y ahí entonces se vio cómo los cánceres de mama iban evolucionando desde lesiones pequeñas hasta lesiones más grandes. Y se definió como un cáncer de mama pequeño el tamaño de 2 centímetros. En esta diapositiva he resumido 130 años de manejo quirúrgico de la axila en el cáncer de mama. Comenzando con William Halsted al final del siglo XIX, donde se hacía la disección de los 3 niveles. Luego en los años 80 se estandariza la disección axilar con la disección del nivel 1 y el nivel 2. En los años 90 la biopsia de ganglio centinela con el doctor Julian y el doctor Kraft, que primeramente se abordó el paciente clínicamente negativo desde el punto de vista de su axila, es decir, N0, y que tenía como abordaje quirúrgico, o mejor dicho, como abordaje terapéutico, la cirugía primaria. Luego pasamos a la biopsia de ganglio centinela con una axila negativa, pero que por cualquier indicación ese paciente tenía que ir a neoadyuvancia. Y más adelante, la biopsia de ganglio centinela ya con una axila positiva N1 y que va a neoadyuvancia. Y ya finalmente estamos en la desescalada del manejo de la axila positiva con la técnica de el Target Axillary Dissection y la técnica de Mary, donde se utilizan clics o se utilizan semillas radioactivas de los ganglios que son sospechosos, los cuales deben de ser recolectados o disecados junto con el centinela, luego de neoadyuvancia. Para nadie es un secreto las complicaciones que se producen cuando abordamos una axila quirúrgicamente. Y la disección axilar, al igual que la biopsia de ganglio centinela, que es el abordaje menos agresivo, en ambos hay riesgo de muchas complicaciones, y el riesgo más importante es el linfedema. En el caso de la disección, linfedema en un 26%, y si le agregamos radioterapia puede llegar a un 40%, y en la biopsia de ganglio centinela hasta un 5 o un 7%. Aquí vemos los diferentes estadios del linfedema, y ya siguiendo en la hoja de ruta que hemos trazado, vemos que ya en el año 2000 el doctor Perú publica en la revista Nature la clasificación biomolecular del cáncer de mama, clasificándose en luminal A, luminal B, HER2 sobreexpresado y los cánceres triple negativos. Por tanto, el cáncer de mama son parecidos pero no son iguales, como vemos en esa diapositiva. Y por eso yo utilizo la definición de cáncer de mama como un conjunto de enfermedades donde tienen un comportamiento biológico diferente, pronóstico diferente y tratamiento diferente. En el 2012
el Board de Medicina Interna de los Estados Unidos hizo un lanzamiento del Choosing Wisely, una iniciativa que trataba de disminuir el exceso de tratamientos o de pruebas, ayudadas también con el desencalamiento quirúrgico para mejorar la calidad de vida y economizar complicaciones y recursos al sistema de salud y a los pacientes en Estados Unidos. Y como vemos en este artículo, la Sociedad Americana de Cirujanos de la Mama también apoyó esa iniciativa. Pero ya en el 2019 ya se estaba hablando de no realizar esta edificación axilar. Y la Sociedad de Cirugía Oncológica Norteamericana planteó que una mujer de 70 años con axila clínicamente negativa, un tumor T1, N0 y receptores hormonales positivos con HER2 negativo, es decir, una enfermedad luminal, se le podría no realizar una estadificación axilar. Y Wong publicó en el 2019, que pacientes bajó la edad y pacientes de 50 a 79 años con tumores de menos de 1 centímetro, grado 1, y tipos histológicos favorables como son los papilares, mucinosos y tubulares, también se podía obviar no estadificar la axila. Este paper es muy interesante y a mí me gusta porque vamos a ver una diapositiva, que es esta, donde se ve la cronología de todo lo que ha sido el abordaje quirúrgico de la axila. Y fíjense que ya desde el 2010 hasta el 2020, ya estamos en el 2026, se planteaba ya la omisión de la biopsia de ganglio centinela. Y habían varios estudios que estaban corriendo, el CAL 9343, el SAUN, el INSEMA, el BOC 1308, el SOAP y el Nautilus. Pero en ese mismo artículo vemos en esta tabla 5 estudios donde se comparó la biopsia de ganglio centinela con la disección axilar y se evaluó la recurrencia axilar en ambos procedimientos. Y si ustedes se fijan, no hay una diferencia entre los pacientes que se le hizo disección axilar y los que se le hizo biopsia de ganglio centinela. Fíjense que están entre un 1 punto y tanto por ciento y el máximo es de 2%, pero son prácticamente iguales. Es decir, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la disección axilar y la biopsia de ganglio centinela en esos 5 estudios, que son estudios maduros, porque ya son estudios que tienen hasta 10 años y son estudios prospectivos ya aleatorizados. En ese mismo paper de la doctora Tari King, aquí vemos en esta tabla los estudios que estaban corriendo en ese momento para omitir la biopsia de ganglio centinela. El SAUN, el INSEMA, el BOC 1308, el SOAP y el Nautilus. De esos estudios ya tenemos data de los 3 primeros y los otros 2 estudios, que es el estudio chino y el estudio coreano, todavía no tenemos data. Pero ¿cuáles son los posibles riesgos de la desescalada quirúrgica? Bueno, vamos a tener un grupo de pacientes que no reciban el tratamiento óptimo y el aumento de recurrencia locorregional y o a distancia. Esos son los riesgos. Aquí tenemos los 3 estudios donde se plantea omitir la biopsia de ganglio centinela. Son 3 estudios pivotales. Fíjense que son tumores pequeños, T1, T2, con axila negativa, y que se va a realizar una cirugía conservadora de la mama, una lumpectomía, cuadrantectomía y radioterapia. En esta tabla, que tenemos los 3 estudios pivotales, en primer lugar, fíjense que son pacientes con más de 60 años de edad. Tumores pequeños. Fíjense que tumores T2, estamos hablando de un 10%, de un 17% en el INSEMA y el BOP. Con un grado 2 generalmente o grado 1. Muy pocos tumores grado 3. 19%, 4% y 17%. Y tumores con receptores hormonales positivos. Es decir, estamos hablando de la enfermedad luminal. Esto es importante que usted vaya haciéndose un perfil
de qué paciente usted le va a omitir la biopsia de ganglio centinela. Y aquí vemos las curvas donde se evalúan la sobrevida libre de enfermedad a distancia, la sobrevida libre de enfermedad invasiva y la sobrevida libre de recurrencia regional. Fíjense que las dos curvas se unen, no hay diferencia. Y aquí en esta tabla vemos una pregunta muy interesante cuando no abordamos la axila. O sea, ¿cuál es la consideración para planificar un tratamiento sistémico adyuvante? Y fíjense que aquí agregamos otro estudio, que es el estudio de Kansi. El estudio de Kansi es un estudio retrospectivo, pero que evalúa si la utilización de los inhibidores de CDK4/6 en pacientes que son omitidos de la biopsia de ganglio centinela, es decir, no vamos a tener información histopatológica de qué está pasando en esos ganglios, si puede afectar la aplicación de este tipo de tratamiento en enfermedad luminal. Y es interesante porque vemos aquí que de estos 4 estudios, los 3 primeros, el SOUND, el INSEMA y el BOP, fueron estudios prospectivos. El Kansi es un estudio retrospectivo. Pero fíjense que hay entre un 13.7% y un 15% de ganglios centinelas positivos. Y de esos ganglios, la mayoría son con macrometástasis, 8.6, 11.6, 7.7, y en el caso del estudio de Kansi de 11%. Pero hay un elemento importante, que solamente 4 pacientes en el SOUND, 8 en el INSEMA, en el BOP no fueron reportados, y en el Kansi 4 pacientes solamente con más de 4 ganglios positivos. Este es el estudio de Kansi, y aquí vemos la consideración que se hace abordando la misma pregunta cuando evaluamos el estudio Monarch y el NATALEE con el uso de estos fármacos que son usados en la enfermedad luminal, en la parte metastásica, pero ya el ribociclib se está usando también en pacientes de alto riesgo de enfermedad luminal como tratamiento adyuvante, no metastásico. Y fíjense cuando se contraponen los estudios SOUND con el uso de los inhibidores de CDK4/6, el impacto real en la terapia sistémica, tenemos lo siguiente, cuando omitimos la biopsia de ganglio centinela. Por cada 9 biopsias de ganglio centinela que cumplen los criterios de omisión, encontraremos un paciente con ganglio positivo que no habría sido identificado clínicamente. Sería necesario realizar 291 biopsias de ganglio centinela para evitar una sola recurrencia gracias a la identificación de pacientes candidatos a CDK4/6. Por tanto, ¿cuál es la evidencia clínica? Que la omisión de la biopsia de ganglio centinela en pacientes seleccionadas, posmenopáusicas, tumores pequeños, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, axila clínicamente negativa, es segura desde el punto de vista oncológico. El número de recurrencias evitadas es bajo en la biopsia de ganglio centinela positiva. Y el beneficio sistémico de realizar biopsia de ganglio centinela exclusivamente para seleccionar pacientes a CDK4/6 no es significativo. Evidencia clínica: los pacientes que tengan criterio de omisión de la biopsia de ganglio centinela, la carga axilar significativa es excepcionalmente baja. Sin embargo, la ausencia de estadificación axilar puede dificultar la identificación de algunos pacientes elegibles para terapias sistémicas adyuvantes basadas en el compromiso ganglionar. Por ejemplo, en el estudio de Kansi, él vio que los pacientes T1C, los pacientes con multifocalidad y los pacientes con el tipo histológico lobulillar invasivo eran pacientes que podrían ser perjudicados por la omisión de la biopsia de ganglio centinela. Y por eso ya la Sociedad Americana de Cirujanos de la Mama ha adoptado el siguiente statement o directriz.
Enfermedad invasiva luminal HER2 negativo, T1N0, 70 años o más de edad, es decir, posmenopáusica, cirugía conservadora y tratamiento adyuvante de hormonoterapia, está indicado omitir la biopsia de ganglio centinela. Pacientes de más de 50 años de edad, enfermedad ductal invasiva, luminal, HER2 negativo, T1N0, grado 1 o 2, sonografía axilar negativa o un solo ganglio sospechoso con biopsia negativa, cirugía conservadora y tratamiento adyuvante de radioterapia, considerar. O sea, ese es un paciente que usted tiene que evaluarlo en un comité multidisciplinario. Una cosa es que esté indicado y otra cosa es que usted considere que se le puede aplicar este criterio. Y por eso ya en los guidelines de ASCO de abril de 2025 y NCCN de 2026 ya está planteado la omisión de la biopsia de ganglio centinela en este tipo de pacientes. Fíjense que aquí, en cuanto a ASCO, habla de posmenopáusica que tengan 50 años más, lesión unifocal, que es lo que plantea Kansi en su estudio, tumores pequeños, 2 centímetros o menos. Y aquí vemos el NCCN, donde se considera omitir la biopsia de ganglio centinela en pacientes que no tienen ganglios palpables y que tienen una sonografía axilar negativa. Y fíjense que aquí vemos esta rayita roja que la histopatología lobular es una histopatología que no se recomienda omitir la biopsia de ganglio centinela. Y por eso a esto le llamo los monstruos. Y cuando usted habla de monstruos, hay miedo oncológico al carcinoma lobular invasivo, al cáncer triple negativo y al cáncer con el HER2 sobreexpresado. ¿Cuáles son las futuras direcciones? Bueno, ya hay un estudio donde se está evaluando omitir la biopsia de ganglio centinela precisamente en 2 de esos monstruos, en el triple negativo y en el que tiene los tumores que tienen sobreexpresado el HER2, que es el estudio EUBRES-01. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Cuando desescalamos quirúrgicamente la axila, integrar la desescalada quirúrgica con la desescalada de la radioterapia. Estar seguro que la desescalada quirúrgica no va a producir una escalada de la radioterapia. Y por eso la doctora Tariquín, en el simposio de San Antonio del año pasado, deja estas interrogantes. ¿Cómo impactará la desescalada quirúrgica en la axila en la recomendación de tratamiento adyuvante? En el paciente N1 que recibe neoadyuvancia y pasa a N0, tenemos data que es seguro desde el punto de vista oncológico evitar la disección axilar, pero ¿cómo unimos esa data con la que pueda demostrar que podemos omitir la radioterapia adyuvante en la axila? Importante, la pregunta ya no es si podemos omitir la cirugía axilar, sino en qué paciente podemos hacerlo sin perder información que cambie el tratamiento. Conclusión, la estadificación quirúrgica con la biopsia de ganglio centinela ha sido sustituida por estudios de imágenes, sonografía axilar de alta calidad. Lo pongo en rojo porque esa sonografía axilar no es con la que le llega a usted el paciente donde le evaluaron la mama y le dijeron el tamaño de la lesión, etcétera, etcétera. No, usted tiene que mandar a hacer una sonografía de axila y no donde cualquier imagenólogo. En el cáncer de mama en etapa temprana luminal, HER2 negativo. La omisión de la biopsia de ganglio centinela es para un selecto grupo de pacientes con cáncer de mama con características biomoleculares y rangos de edad específicos. Estamos hablando de 50 años y hablando de mujeres de 70 años. Extrapolar este tipo de manejo en un escenario clínico quirúrgico que no cumpla con los criterios del SAUND, del INSEMA y del VOC Trial
representa riesgo para la seguridad oncológica de este grupo de pacientes. Muchas gracias.